El 7 de marzo de 321, el emperador romano Constantino declara el domingo, venerable día del sol, como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío. El domingo, en lenguaje eclesiástico, dominica, es el día que precede al lunes y que sucede al sábado. Se trata del séptimo día de la semana civil, y en la mayoría de los países de tradición cristiana, así como de forma genérica en el mundo occidental, es considerado festivo. A nivel internacional, el estándar ISO 8601 del año 2004, estableció que la semana comienza el lunes y termina el domingo, considerándolo, de esta manera, el último día del cómputo semanal. Lo perteneciente o relativo al domingo o dominica, se conoce como dominical. Por otra parte, el domingo es el primer día de la semana litúrgica en la tradición cristiana. El domingo es considerado un día feriado, o festivo, en la mayoría de los países del mundo y es parte del fin de semana. Solamente países influidos por la cultura musulmana o judía, tienen el viernes o el sábado, respectivamente, como el día feriado semanal. El vocablo domingo, deriva del latín tardío dominicus, día del Señor, debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús. En la antigua Roma, se llamaba a este día Día del Sol. Los apóstoles de Jesús se reunían el domingo, primer día de la semana, para la partición del pan. El sábado es citado en el Nuevo Testamento, como el día en que los apóstoles visitaban las sinagogas para predicar. No fue hasta el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino I el Grande, decretó que el Día del Sol, actual domingo, sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Aunque tradicionalmente se ha querido ver en esta ley una muestra del cristianismo del emperador, la ley no beneficiaba específicamente a la Iglesia, dado que el Día del Sol era referido al Sol Invictus, una divinidad pagana, que había cobrado especial importancia en el culto imperial. Antes de la Revolución Francesa, en casi todos los países de tradición cristiana, estaban prohibidos en domingo los trabajos manuales, el comercio y el baile. Había excepciones en casos de trabajos urgentes, o para algún tipo de corporación gremial. Tras la Revolución, el descanso del domingo fue apareciendo paulatinamente en el derecho laboral, y en la actualidad está admitido en casi todas las legislaciones. La mayoría de las confesiones cristianas, actualmente consideran al domingo como el día del descanso, un día sagrado y que habitualmente conlleva la asistencia a misa. El rechazo al descanso dominical, o a su valor religioso como Día del Señor, se da en iglesias como los Adventistas del Séptimo Día, y otros grupos sabatistas. El 7 de marzo de 1835, en Argentina, comienza el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Nacido como Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio, en Buenos Aires, un 30 de marzo de 1793. Fue un estanciero, militar, y político argentino. En 1829, tras derrotar al general Juan Lavalle en la batalla de Puente de Márquez, asumió el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegando a ser, entre 1835 y 1852, el principal caudillo de la Confederación Argentina. Su influencia sobre la historia argentina fue tan grande, que al periodo marcado por su dominio de la política nacional, se lo conoce como la época de Rosas. Al estallar un conflicto que se había suscitado entre Salta y Tucumán, Rosas logró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, enviara como mediador al general Facundo Quiroga. En el trayecto, este fue emboscado y asesinado en Barrancayaco, provincia de Córdoba, el 16 de febrero de 1835 por Santos Pérez, un sicario vinculado a los hermanos Reinafé, que gobernaban Córdoba. La muerte de Quiroga provocó un clima de inestabilidad y violencia, por lo que Massa presentó su renuncia el 7 de marzo de ese año. La legislatura de Buenos Aires llamó a Rosas para que se hiciera cargo del gobierno provincial. Rosas condicionó su aceptación a que se le otorgase la suma del poder público, por la cual la representación y ejercicio de los tres poderes del Estado recaerían en el gobernador. La legislatura aceptó esta imposición, dictando ese mismo día la correspondiente ley. La suma del poder público se le otorgó con el compromiso de conservar, defender y proteger la religión católica, sostener la causa nacional de la Federación, y que el ejercicio de la suma del poder público duraría todo el tiempo que el gobernador considere necesario. No disolvió la legislatura ni los tribunales, la suma del poder aparecía como la sanción legal del carácter excepcional que tenía su mandato. La naturaleza dictatorial de esa institución política afloraría más tarde cuando Rosas hiciera uso de todo ese poder. Antes de asumir como gobernador, el restaurador exigió que se realizara un plebiscito, que confirmara el apoyo popular a su elección.
El plebiscito se realizó entre los días 26 y 28 de marzo de 1835, y su resultado fue 9.713 votos a favor, y 7 en contra. Por esos tiempos la provincia de Buenos Aires contaba con 60.000 habitantes, de los cuales no accedían al sufragio ni las mujeres, ni los niños. El 7 de marzo de 1876, en los Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci, residente en Nueva York. Alexander nació el 3 de marzo de 1847, fue un científico, inventor, logopeda británico, nacionalizado estadounidense. Tras una serie de trámites, que se prolongarían después durante años en forma de reclamaciones judiciales, en 1876, patentó el teléfono en Estados Unidos. A pesar de que el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci, quien fue reconocido oficialmente en Estados Unidos, y de forma póstuma, como inventor del teléfono, más de 120 años después, el 11 de junio de 2002. La compañía que creó Bell para explotar la patente, fue la protagonista de los primeros pasos de la vertiginosa implantación del teléfono como medio de comunicación de masas a escala internacional. Muchos otros inventos ocuparon gran parte de la vida de Bell, entre ellos, la construcción del hidroala, y los estudios de aeronáutica. Su padre, su abuelo y su hermano, estuvieron relacionados con el trabajo en fonación y locución, lo que influyó profundamente en el interés de Bell, por las investigaciones sobre la escucha y el habla, así como en sus experimentos con aparatos para el oído. En 1888, Alexander fue uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica Nacional, y el 7 de enero de 1898, asumió la presidencia de dicha institución. Durante 18 años, la compañía de teléfonos Bell hizo frente a 600 demandas de inventores, que reclamaban haber inventado el teléfono, sin perder un solo caso. Las notas del laboratorio de Bell y las cartas a la familia, eran la clave para establecer con precisión las fechas del origen de sus experimentos. Bell murió de diabetes, el 2 de agosto de 1922, en su casa de Nueva Escocia, a la edad de 75 años. El 7 de marzo de 1924, Carl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arcadia 1020. Es un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides, que es un disco circunestelar del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. El cinturón de asteroides alberga multitud de objetos astronómicos, denominados asteroides, y el planeta enano Ceres. Esta región también se denomina cinturón principal, con la finalidad de distinguirla de otras agrupaciones de cuerpos menores del sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Arcadia orbita a una distancia media del Sol, de aproximadamente 417.258.136.53 kilómetros. Puede alejarse, hasta aproximadamente 435.735.181.04 kilómetros, y se puede acercar, hasta aproximadamente 399.914.139.36 kilómetros. El cinturón de asteroides se formó en la nebulosa protosolar junto con el resto del sistema solar. Los fragmentos de material contenidos en la región del cinturón habrían podido formar un planeta. Pero las perturbaciones gravitacionales de Júpiter, el planeta más masivo, produjeron que estos fragmentos colisionaran entre sí a grandes velocidades y no pudieran agruparse, resultando en el residuo rocoso, que se observa en la actualidad. Una consecuencia de estas perturbaciones son los huecos de Kirkwood, zonas donde no se encuentran asteroides debido a resonancias orbitales con Júpiter, y sus órbitas se tornan inestables. Si algún asteroide pasa a ocupar esta zona, es expulsado, en la mayoría de los casos, fuera del sistema solar, aunque en ocasiones, puede ser enviado hacia algún planeta interior, como la Tierra, y colisionar con ella. El cinturón de asteroides está dividido en varias regiones según los límites que marcan las resonancias jovianas. Para la mayoría se divide en interior, exterior, y medio o principal. Algunos asteroides tienen órbitas tan excéntricas, que llegan a cruzar la órbita de Marte. El 7 de marzo de 1965, en Selma, Alabama, Estados Unidos, un grupo de más de 600 manifestantes pacíficos marcharon para cruzar el puente de Edmund Pettus. Encabezados por John Legis y Josiah Williams, su intención era denunciar la falta de derechos electorales en el estado, y demandar el voto para las personas de raza negra. La Policía Estatal de Alabama carga contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación que pasaría a conocerse como el Domingo Sangriento. Las retransmisiones y las fotografías que dieron fe de la absurda crueldad del sur segregacionista
contribuyeron a que se aprobara la Ley de Derecho al Voto de 1965. Unos días antes, un policía disparó al civil Jimmy Lee Jackson, mientras este último estaba protegiendo a sus familiares ante un ataque de policías montados. Esto fue lo que provocó la marcha y las protestas. En la primera marcha, los manifestantes llegaron al puente Edmund Pettus, donde fueron arrinconados por la policía estatal y la policía montada, y atacados brutalmente. Este ataque dejó a 17 hospitalizados. La marcha tenía como objetivo que el gobernador George Wallace protegiera los derechos de los votantes negros. La policía actuó de este modo, porque Wallace denunció la marcha, diciendo que era una amenaza contra la seguridad pública. Martin Luther King empezó a organizar una segunda marcha, pero quería contar con apoyo judicial, por lo que pidió una orden por la cual la policía no pudiese interferir. El juez federal Frank Johnson impidió la marcha hasta que pudiera tener una audiencia. Luther King escogió incumplir la orden que el juez había impuesto, y decidió realizar la marcha que llegó hasta el puente Edmund Pettus. En esta marcha, se reunieron muchas personas procedentes de distintas partes del mundo. Se realizó una última marcha que comenzó el día 21 de marzo, y llegó a Montgomery el día 24. El 7 de marzo de 2019, en Venezuela sucede un mega apagón en las turbinas del embalse de Gurí, dejando al país sin luz, por 5 a 7 días. Los apagones eléctricos de Venezuela de 2019 fueron una serie de cortes de suministro eléctrico a nivel nacional. El primero comenzó el 7 de marzo de 2019, a las 16:55, y fue el apagón eléctrico más grande en la historia de Venezuela. Duró en algunos estados, entre 5 y 7 días continuos. La causa del apagón fue una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Afectó seriamente al sector eléctrico del país en la mayoría de sus 23 estados, y el Distrito Capital, causando graves problemas en hospitales, clínicas, industrias, el transporte, servicios de agua, y múltiples saqueos a nivel nacional, principalmente en el estado Zulia. Al 13 de marzo, se habían registrado al menos 43 muertes. El 12 de marzo, la energía eléctrica regresó en algunas regiones del país, pero Caracas permaneció solo parcialmente apagada. Para el 14 de marzo, la energía se había restablecido en gran parte del país, aunque los cortes de energía persistieron durante varios días después de eso. El 25 de marzo, a las 13:21, ocurrió un segundo apagón, donde otra vez quedó sin energía la mayor parte del territorio nacional. La causa fue una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en la represa del Gurí, y una semana más tarde, el 29 de marzo a las 19:10, ocurrió un tercer apagón, que duró más de 4 días y que afectó 23 estados. Para el 9 de abril de ese mismo año, sucede un cuarto apagón en toda Venezuela. Otro apagón de gran magnitud ocurrió el 22 de julio, a las 16:40. Por lo menos se han presentado en el año 2019, cerca de 23.860 fallas eléctricas en todo el país, inclusive en Caracas. Se han reportado 25.617 aparatos electrodomésticos dañados, entre neveras, televisores y microondas. El 7 de marzo de 2020, en Argentina, muere la primera persona por COVID-19, siendo también la primera víctima fatal de América Latina. La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico. No existe tratamiento específico, las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas microgotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar. Al ser despedidas por un portador, que puede no tener síntomas de la enfermedad, o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación. También quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor. A través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los objetos. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días, después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 o 2 días antes de que se tengan síntomas.
El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con parte hundida del brazo opuesta al codo, o con un pañuelo, y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. El enfoque de Argentina para enfrentar la pandemia se caracterizó por una cuarentena temprana y estricta que abarcó todo el país durante 37 días. El primer caso confirmado de la pandemia de COVID-19 en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo de 2020. El 7 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte del país y de América Latina. Los primeros casos de la pandemia de COVID-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo de 2020. Se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz, que habían regresado desde Italia. El 12 de marzo, el gobierno de Bolivia adoptó las primeras medidas, declarándose estado de emergencia sanitaria por COVID-19, cuya duración estaba prevista hasta el 30 de abril de 2020, pero que fue extendida hasta el 10 de mayo de 2020, para posteriormente aplicar la cuarentena dinámica. El 1 de agosto de 2020, se decidió una nueva extensión de la cuarentena condicionada y dinámica, hasta el 31 de agosto de 2020. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Brasil se confirmó el 25 de febrero de 2020. El primer caso positivo fue en el estado de San Pablo, por parte de un brasileño que viajó a Italia con síntomas leves, y que dio positivo a una primera prueba de laboratorio. Pocos días después se confirmó otro caso también en San Pablo. Es la nación con más casos confirmados en Latinoamérica, la segunda de América y la segunda del mundo, solo detrás de los Estados Unidos. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Chile se confirmó el 3 de marzo de 2020. A partir de este primer caso comprobado, el brote epidémico se expandió hasta alcanzar las 16 regiones del país. Para abril de 2020, Chile es el país que más test PCR realiza por millón de habitantes en América Latina. La pandemia de COVID-19 en Colombia inició el 6 de marzo de 2020, en Bogotá, con la llegada de una mujer infectada, de 19 años, procedente de Milán, Italia. Por motivo de la pandemia, se declaró emergencia sanitaria y se impusieron restricciones, como la cancelación de eventos públicos de más de 500 personas. Con el fin de contener el contagio, se decretó cuarentena total en Colombia, desde el 25 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto. La pandemia de COVID-19 en Costa Rica se suscitó en el país a partir del 6 de marzo de 2020. El primer caso confirmado se presentó en San José, por parte de una ciudadana estadounidense que arribó a Costa Rica, junto a su esposo. Los 3 primeros casos confirmados de la pandemia de COVID-19 en Cuba fueron reportados por el gobierno cubano el 11 de marzo de 2020, y correspondieron a 3 turistas de nacionalidad italiana, provenientes de la región de Lombardía. La pandemia de COVID-19 en República Dominicana se confirmó el 1 de marzo de 2020. Se trataba de un turista italiano de 62 años, que había llegado a la isla poco antes sin presentar síntomas. El 17 de marzo, el presidente Danilo Medina anunció una serie de medidas que incluían el cierre de fronteras, la suspensión de actividades educativas y la cancelación de eventos públicos. Poco después el Congreso decretó el estado de emergencia, y el 20 de marzo el presidente decretó un toque de queda nocturno luego de que 72 casos habían sido confirmados en el país. En Ecuador, el primer caso registrado como confirmado fue importado desde Madrid, España. Una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero, posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad. Pero no fue hasta el 29 de febrero, que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en El Salvador se reportó el miércoles 18 de marzo de 2020. Según el presidente de El Salvador Nayib Bukele, que había decretado estado de emergencia el 11 de marzo, el infectado era un hombre procedente de Italia que ingresó por un punto ciego del país. La pandemia de COVID-19 en Guatemala fue anunciada oficialmente el 13 de marzo de 2020, por el presidente Alejandro Giammattei. El primer caso en ser detectado fue el de un hombre originario de Quiché, que había regresado de un viaje de Italia. La pandemia de COVID-19 llegó a Haití en marzo de 2020, y el paciente cero fue en Puerto Príncipe. La pandemia del COVID-19 en Honduras se confirmó el 11 de marzo de 2020. Fue una paciente de 42 años, embarazada, proveniente de España,
y una mujer de 37 años proveniente de Suiza. La pandemia de COVID-19 en México llegó el 28 de febrero de 2020 desde Italia. En la conferencia matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado de COVID-19. Asimismo, se dio a conocer que el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa confirmó un caso más en una persona de 41 años de edad. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020. La pandemia de COVID-19 en Nicaragua se dio a conocer el 18 de marzo de 2020. Un hombre de 40 años que el 15 de marzo regresó a Nicaragua desde Panamá, donde estuvo los días 13 y 14. El gobierno nicaragüense no tomó ninguna medida de prevención para evitar la llegada del virus al país. Tampoco ha aplicado cuarentenas, ni cancelación de clases o eventos públicos. Además, expertos en salud han denunciado la falsedad de las cifras oficiales y las acciones del régimen motivadas a censurar información relacionada al avance de la pandemia en el país. Todo esto ha sido criticado y señalado por organismos de derechos humanos. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Panamá se dio a conocer el día 8 de marzo de 2020. Una mujer panameña, de 40 años, quien ingresó al país en un vuelo procedente de Barajas, España. El 9 de marzo, el Ministerio de Salud está en la capacidad de comunicar que se ha confirmado el primer caso de COVID-19. El primer caso confirmado de la pandemia de COVID-19 en Paraguay se dio a conocer el 7 de marzo de 2020. El paciente era un hombre de 32 años, proveniente de Guayaquil, Ecuador, pero residente en el distrito de San Lorenzo, Departamento Central. 3 días después, se confirma el segundo caso, un hombre de 61 años proveniente de Argentina. Ese mismo día, el gobierno nacional toma las primeras medidas al respecto. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en el Perú fue anunciado el 6 de marzo de 2020, y la transmisión comunitaria fue confirmada el 17 de marzo, mientras que el primer fallecimiento fue reportado 2 días después. Los primeros casos en Uruguay fueron confirmados el 13 de marzo de 2020, a través del Ministerio de Salud Pública. Se trató de personas que ingresaron al país entre el 3 y 7 de marzo de 2020, 2 procedentes de Milán, una de Barcelona y otra de Madrid. El mismo día de la confirmación de los casos, el presidente Luis Lacalle Pou decretó el estado de emergencia nacional sanitaria. En días previos se habían analizado y descartado más de 60 casos sospechosos en terminales aéreas y portuarias de Uruguay. Se puede interpretar que el retraso en el ingreso de casos con el COVID-19 está relacionado a la escasa conectividad aérea directa con los países con mayor circulación viral en ese momento. El 13 de marzo de 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó 2 casos de COVID-19 en Venezuela, residenciados en el estado Miranda, tratándose de 2 personas que viajaron a España y otros países, e informó la suspensión de actividades escolares en todos los niveles y modalidades a nivel nacional, a partir del 16 de marzo de 2020. En Argentina, se han reportado en total 10.084.295 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 130.573 fallecidos. En Bolivia, se han reportado en total 1.198.016 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 22.383 fallecidos. En Brasil, se han reportado en total 37.519.960 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 702.116 fallecidos. En Chile, se han reportado en total 5.315.728 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 61.629 fallecidos. En Colombia, se han reportado en total 6.378.330 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 142.727 fallecidos. En Costa Rica, se han reportado en total 1.230.653 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 9.368 fallecidos. En Cuba, se han reportado en total 1.115.043 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 8.530 fallecidos. En República Dominicana, se han reportado en total 661.180 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 4.384 fallecidos. En Ecuador, se han reportado en total
1.066.945 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 36.032 fallecidos. En El Salvador, se han reportado en total 201.809 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 4.230 fallecidos. En Guatemala, se han reportado en total 1.250.288 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 20.200 fallecidos. En Haití, se han reportado en total 34.297 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 860 fallecidos. En Honduras, se han reportado en total 472.773 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 11.114 fallecidos. En México, se han reportado en total 7.702.809 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 334.958 fallecidos. En Nicaragua, se han reportado en total 15.729 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 245 fallecidos. En Panamá, se han reportado en total 1.039.328 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 8.656 fallecidos. En Paraguay, se han reportado en total 735.759 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 19.880 fallecidos. En Perú, se han reportado en total 4.525.456 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 220.716 fallecidos. En Uruguay, se han reportado en total 1.037.893 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 7.625 fallecidos. En Venezuela, se han reportado en total 552.695 casos hasta el 18 de febrero de 2024, y un total de 5.856 fallecidos.